Ensalada roja. David Coverdale nace en Salford-by-the-Sea, North Yorkshire, en Inglaterra, el 22 de septiembre del 51. Es un músico y compositor británico. Fue el vocalista de la banda Deep Purple durante el periodo 73-76 y posteriormente llegó a formar su propia banda, Whitesnake, con la cual logró un gran éxito. Su sonido hard rock con influencias del blues británico se hizo popular en los 80s con éxitos como Still of the Night, Bad Boys, Easy's Love, Here You Go Again, Cry in the Night y Food for Your Lovin', junto a la banda Whitesnake. Como decíamos, David nació en Salford. Creció en una atmósfera familiar donde se escuchaba una variedad de bandas y de artistas locales. Sus influencias musicales eran bandas de blues y soul, y cantantes como Otis Redding, Wilson Pickett y Joe Cocker. Comenzó tocando la guitarra, pero decidió hacerse cantante y foguearse por los distintos bares locales. Según David, su lado materno eran los cantantes, mientras que el lado paterno eran los pintores, los dibujantes, los artistas. Se inició en la música en casa de su abuela materna y en la escuela a temprana edad comenzó a aprender a tocar la guitarra y el piano, pero el dibujo fue su principal medio de expresión. Desde el principio Coverdale mostró talento para el canto y descubrió que podía proyectar y que tenía una voz visceral. Alrededor de los 14 años comenzó a actuar profesionalmente y a desarrollar su voz. No creo que mi voz se hubiera quebrado, explicó a Sounds en 1974. Y fue entonces cuando aprendí por primera vez a cantar con el estómago, que parece una tontería, pero es totalmente diferente a una voz normal. Por esa época David se ganaba la vida trabajando en boutiques, en donde vendía pantalones antes de contestar a un anuncio anónimo en el que encubiertamente se pedía vocalista para la banda Deep Purple, en reemplazo del ex miembro Ian Gillan. Increíblemente tomaron a este total desconocido para ellos, que según se cuenta solo había enviado un demo, grabado en pésimas condiciones, pero de acuerdo con el tecladista John Lord, había 5 segundos en los que su voz se elevaba y demostraba algo. Corría el año 73 y en 1974 Deep Purple era una de las bandas más populares en América. Sin embargo, después de 3 álbumes grabados, Born, Strominger y Come Test the Band, y varios en vivo que no se declararon oficialmente hasta mucho después, la banda se disolvió por la difícil relación entre los músicos. En el 76 y en el 77 Coverdale publicó 2 discos en solitario, David Coverdale Whitesnake y North Winds. En febrero del 78 Whitesnake fue formada por David Coverdale y el guitarrista Mickey Moody, que había colaborado con Coverdale en sus discos en solitario. El resto de la formación incluía al guitarrista Bernie Marsden, el bajista Neil Murray, el baterista David Dowle y el tecladista Brian Johnston, luego reemplazado por Pete Solet. En abril de ese mismo año saldría su primer álbum, The Snake Bite, con el nombre de David Coverdale's Whitesnake, el primer álbum propiamente dicho de Whitesnake. Saldría el mismo año, bajo el nombre de Trouble. El tecladista del disco era un ex compañero de David Coverdale en los años de Deep Purple, John Lord. Entre los temas del álbum saldrían clásicos como Take Me With You, Trouble, Lie Down y una versión del tema de The Beatles, Die Tripper. El mayor éxito llegaría con el álbum 1979, Love Hunter, que contenía temas como Walking in the Shadows of the Blues, Medicine Man y el tema que da nombre al disco, aunque el álbum más legendario de esta época fue sin duda Ready and Willing, de 1980, en el que el baterista David Dowle ya no estaría presente. En su lugar entra otro ex compañero de Coverdale en Deep Purple, Ian Paice. Con este disco llegaron a lo más alto de las listas, con temas como Fool for Your Lovin' y Blind Man. Con la gira de Ready and Willing se atreverían a sacar un doble disco en directo grabado en el Hammersmith de Londres en noviembre del 78,
y en junio de 1980. En el disco combinarían todas sus grandes canciones de la época. En el 81 editaron otro gran álbum, Come and Get It, muy del estilo de Radiohead and Will, con canciones como Don't Break My Heart Again, Come and Get It. Al año siguiente graban un álbum que se editó finalmente a mediados de 1982, Saints and Sinners, con el que consiguieron uno de sus más grandes éxitos, Here I Go Again, el cual se convirtió en un clásico del grupo. En este momento, las diferencias entre los integrantes y la enfermedad de la hija de Coverley provocan un impasse en la banda. Cuando regresan ya no está el guitarrista Bernie Marsden, que fue el primero en marcharse, seguido del baterista Ian Paice y el bajista Neil Murray. En octubre del mismo año, 1982, presentarían la nueva formación. El guitarrista sería Mel Galley, el bajista Colin Hodgkinson y a la batería entraría el legendario Cozy Powell. Durante los últimos meses del 82 y primeros del 83 realizarían la gira de Saints and Sinners, y ya a finales del 83 y principios del 84 grabarían Slide It In, que contenía temas como Love and a Stranger y el tema que da nombre al disco. Antes de empezar la gira, el guitarrista Mickey Moody abandonaría también la banda y sería sustituido por John Sykes. Durante la gira volvería Neil Murray y con la formación renovada, Whitesnake se presenta en el primer Rock in Rio en 1985, arrasando con las críticas. Para finales del 86, la banda estaba compuesta por John Sykes en la guitarra, Ainsley Dunbar en la batería y el reingresado Neil Murray en el bajo. Con el agregado de Don Airey en los teclados, grabarían en 1987 Whitesnake, el álbum más conocido y vendido de su historia, editado ese año. Whitesnake consigue el tan deseado mega estrellato en los Estados Unidos, pero su estilo musical vira unos grados en dirección del hard rock más comercial de la época y en la misma medida se aleja de sus raíces más bluseras. A pesar del rotundo éxito de Whitesnake, las cosas en la interna de la banda no andaban bien. Luego de las sesiones de grabación del álbum durante el 87, David decidió expulsar a John Sykes. Versiones nunca confirmadas especularon que los motivos eran la disputa del protagonismo escénico, aspecto que aparentemente molestó al líder vocalista. Mientras tanto, sus restantes compañeros, Neil Murray y Dunbar, no respaldaron la decisión, sumando a otros problemas personales, y se marcharon ese mismo año antes de que se publicara el álbum, con lo que la agrupación debió ser renovada en casi su totalidad. En consecuencia, y para desazón de los fans y la prensa, Coverley despidió a su guitarrista estrella, John Sykes, e ingresaron a Ian Vandenberg y Vivian Campbell, Rudy Sarzo, que se hizo cargo del bajo, y Tommy Aldridge de la batería. En 1989 grabarían Slip of the Tongue, en la que Steve Vai reemplaza a Campbell. Steve Vai grabó las partes de guitarras del álbum Slip of the Tongue, ya que el guitarrista Adrian Vandenberg se lesionó realizando unos ejercicios, provocando estos tendinitis. Al finalizar la gira en 1990, la banda prácticamente se desmembró. A finales del 93, David Coverley y el emblemático guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, editan un álbum llamado simplemente Coverley Page. Fue lanzado el 15 de marzo del 93, alcanzando el puesto número 4 en las listas del Reino Unido y el número 5 en el Billboard 200 americano, álbum del cual fueron extraídos 5 singles de promoción: Pride and Joy, Shake Me Tree, Take Me For a Little While, Take a Look at Yourself y Over Now. El disco fue en principio certificado oro por la RIA en razón de 500.000 copias vendidas en Estados Unidos, alcanzando luego la certificación platino. Un álbum recopilatorio llamado Great Hits se publica en el 94, en la que se encuentra una nueva versión de Here I Go Again. La banda retomaría la actividad con Warren DeMartini y Adrian Vandenberg en las guitarras, Rudy Sarzo en el bajo, Paul Miskovich en teclado y Denny Carmassi en la batería. En el 97 publicarían Restless Heart, que causó un impacto mínimo en comparación con las expectativas y ni siquiera fue editado en los Estados Unidos.
Este disco originalmente iba a ser un álbum de David en solitario, pero la presión ejercida por la compañía discográfica lo obligó a publicarlo bajo el nombre de Whitesnake. El álbum llegó al número 34 en el Reino Unido, del que se extrajeron singles potencialmente comerciales como Don't Fade Away y Too Many Cheers. A pesar de ello, es uno de los discos de la banda más infravalorado por parte del público y la crítica. El holandés Adrian van der Berg es el único músico conocido con la agrupación en este álbum, junto con su líder Cobain. Posteriormente se publicó un acústico titulado Starkers in Tokyo, interpretado por Cobain y Adrian van der Berg únicamente, que contenía temas de la época de Whitesnake más Soldier of Fortune de Deep Purple. David decidió desarmar la banda y continuar su carrera como solista. La Farewell Tour, gira despedida, terminó en Argentina, en el Estadio de Ferro, el 12 de diciembre del 97, de una manera muy emotiva, bajo una lluvia de críticas acerca del bajo rendimiento vocal del cantante. En septiembre del 2000 salió el álbum solista de David Cobain titulado Into the Light, que tampoco tuvo buenos comentarios. En 2003, Whitesnake se reagrupó para la gira de conmemoración de su 25 aniversario. La banda sigue realizando giras, ha editado un DVD en vivo en 2005 y un par de recopilatorios en años posteriores. La formación por esos años consistía en integrantes no británicos, a excepción de su líder, Doug Aldrich, Reb Beach en guitarras y los menos conocidos Brian Tichy en la batería y Michael Devin en bajo. También se le sumaría Timothy Drury en teclados. En 2008 se publicó un nuevo álbum de Whitesnake, registrando con esta formación, con la salvedad de Tichy y Devin, participaron en la batería Chris Frazier y en el bajo Ura Duffy, llamado Got to Be Bad, el cual, a diferencia de los anteriores, cosechó buenas críticas y restableció parcialmente el nombre de la banda en el rock internacional. En 2011, bajo el sello Frontier, se publica el 11º álbum de Whitesnake, llamado Forevermore, en el que nuevamente se modifica su formación, integrada por Doug Aldrich y Reb Beach en guitarras, Brian Tichy en batería y Michael Devin en bajo. En mayo del 2015, con la incorporación del virtuoso de la guitarra Joel Oextra y la reincorporación del baterista Tommy Aldrich, la banda lanzó The Purple Album, con versiones de las canciones que Cobain había interpretado originalmente en Deep Purple. Fue seguido de una gira. En 2016, Whitesnake se embarcó en la gira Great Hits en ciudades seleccionadas de Norteamérica y Europa. 2019 publican su hasta la fecha último álbum de estudio, Flesh and Blood, seguido de una gira. En 2022 reedita y actualiza el recopilatorio Great Hits y anuncia una gira despedida que no se pudo completar debido a su estado vocal. Según manifestaba la bajista por ese entonces Tanya O'Callaghan, la historia de Whitesnake aún no había terminado. Pero todo lo bueno tiene su fin y David anunció su retiro oficial en un video publicado el pasado 13 de noviembre del 2025. En sus palabras, después de más de 50 años de carrera, siente que ha llegado el momento de colgar sus zapatos de plataforma y sus vaqueros ajustados. Cobain ha enfrentado entre los últimos años varias complicaciones físicas, entre ellas una severa infección respiratoria y sinusitis que le hicieron cancelar giras. A sus 74 años reconoce que el ritmo de giras y presentaciones es muy exigente. Su anuncio es emotivo, agradece profundamente a músicos, equipo técnico, familia y sobre todo a los fans por acompañarlo durante toda esta trayectoria. Se hizo mediante un video en el canal oficial de YouTube de Whitesnake. En el video Cobain bromea con sus años que ya no tiene esa peluca de león para aligerar el momento, pero luego toma tono serio para expresar su gratitud y su necesidad de retirarse. Al final su mensaje se cierra con Fare Thee Well, una especie de adiós con cariño, acompañado por la canción con el mismo nombre de Whitesnake, lo que le da un cierre simbólico muy sentido. El anuncio transmite una mezcla de melancolía, gratitud y alivio. No parece una retirada impulsiva, sino una decisión pensada. Cobain reconoce sus límites físicos, pero también quiere despedirse con dignidad.
agradeciendo a toda su familia rockera y buscando dejar un legado honesto. Su tono es humilde y auténtico, lo que refuerza su humanidad tras décadas como estrella de rock. Su legado será eterno.